Por favor, a mi papá. 24 nos enredamos. Ya llegó tarde. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro devocional diario, empezamos a estudiar un nuevo libro que es Números. En este libro nos relata que Dios pide a Moisés, que estaba en el desierto con el pueblo israelita, que hiciera un censo entre todas las tribus y que de cada tribu sacase varones aptos para la guerra, varones de 20 años o más. Pero miramos que esto no sucedió lo mismo con la tribu de Leví, porque para ellos Dios tenía otro propósito, ser apartados para Él. Él los eligió para servirlos a ellos. De todas maneras, este servicio era grande y maravilloso. Los otros irían a las guerras, pero los levitas serían escogidos para su servicio. Asimismo sucede en nuestra vida. Cuando tomamos la decisión de apartarnos del mundo para servir a Dios, tenemos la oportunidad, vemos esa oportunidad para vivir una mejor vida. El ser escogidos por Dios es un privilegio, pero también es una tarea que no es tan fácil de cumplir. En esta mañana vemos que si somos elegidos por Dios es para servir, para ponernos a su servicio, para apartarnos de todo lo malo, de todo lo desagradable delante de Dios, para servirlo en agradecimiento, para servirlo a Él y asimismo a su pueblo. El ser elegido hay deberes y requisitos que se deben cumplir. Hay unos requisitos que se deben cumplir, por ejemplo, en la antigüedad el sacerdote debía pertenecer a la tribu de Leví. Miremos en Números 18:4, que nos dice: te acompañarán y cumplirán sus responsabilidades en lo referente a la carpa del encuentro, o sea, el trabajo pesado, pero nadie que no esté autorizado podrá acercarse a ustedes. Mire que dice, si somos elegidos para servir, es para tener un trabajo pesado, pero esto no quiere decir que en nosotros se vuelva una carga. Esto quiere decir que este trabajo pesado era mantener las funciones del altar. Nadie podía entrar sin ser autorizado. Se debía cumplir esas leyes conforme a Dios lo deseaba, no hacer cosas que Dios no había mandado. Entonces, como nos dice Ruth, el solo hecho de adquirir responsabilidades hace que las cosas se vuelvan pesadas. Es diferente cuando nosotros trabajamos simplemente por trabajar o hacemos algo simplemente por hacerlo, pero a medida que nosotros vamos adquiriendo algún tipo de responsabilidades, ya no nos va gustando y nos parece que fuera un trabajo muy pesado para nosotros. Amén. Como segundo punto tenemos un cumplimiento, una fidelidad, un compromiso. Al ser elegidos por Dios, vamos a tener eso. En nosotros debe haber cumplimiento en todas las necesidades del hogar, una fidelidad, un compromiso de hacer todas esas cosas como lo manda Dios. El ser elegido, eso nos hace. Tener cumplimiento para ayudar en su obra. Sabemos que en la obra de Dios
hay muchas cosas, muchas necesidades. Es estar consciente a todas las necesidades que hay en la obra, a todas las necesidades que hay en el templo. Entonces, esto nosotros, si somos cumplidos, si somos fieles, si tenemos compromiso, todo nos va a salir bien. La fidelidad es para trabajar solo para Dios, porque sabemos que a dos señores no se puede servir a la vez. Si nosotros servimos a dos señores, yo creo que a los dos les vamos a quedar mal. Si ya somos elegidos, es para poder servir a Dios únicamente. También en este punto está la obediencia y la sujeción para cumplir sus leyes. No creer que esto a mí me parece, que esto no me parece. Si Dios las escribió, las leyes, en su libro, es para cumplirlas y sujetarlas a ellas, sujetarnos a ellas y igualmente obedecer. Dios entonces nos exige una vida de compromiso. Las grandes empresas han surgido porque tienen personas comprometidas. En los hogares podemos hacer parte de una familia y no ser comprometidos con la familia. Por lo tanto, si queremos conseguir algo en la vida a nivel espiritual, a nivel secular, en cualquier área de nuestra vida, la única forma que nosotros tenemos para crecer, para desarrollarnos, para avanzar, es a medida que nosotros asumamos compromisos. La iglesia va a ser una iglesia ejemplar, grande, bien desarrollada a medida que los miembros nos comprometamos. No hay nada en la tierra que crezca sin personas de compromiso. Amén. Ahora miremos algunos deberes que adquirimos cuando somos elegidos. Como primer punto tenemos presentar las necesidades del pueblo ante Dios. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de oración, por medio de ayunos, haciendo sacrificios y ofrendas. Leamos Hebreos 5 del 1 al 3. Todo sumo sacerdote es elegido de entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo en su servicio a Dios. Miremos que dice, ¿cuánto tiempo invierto en el tiempo de oración para ayudar al pueblo? Si nosotros presentamos la necesidad del pueblo ante Dios, es haciendo sacrificios y ofrendas. Como primer punto, en el versículo 1 dice, presentando oración. Hoy nos preguntamos cuánto tiempo de oración invierto para presentar las necesidades del pueblo ante Dios. Presento una hora a la semana, una hora al día, una hora al mes. Eso está en nuestro corazón. ¿Cuántas veces oro por las necesidades de ese pueblo? Es un deber, a nosotros como elegidos nos toca orar por las necesidades de este pueblo. En el versículo 2 nos dice, él es un hombre débil como los demás, por eso es comprensivo con los que pecan por ignorancia. Es actuar con misericordia. Nosotros no debemos presentarnos ante Dios con sus necesidades como jueces, sino actuar con misericordia, recordando que un día fuimos así, que un día también tuvimos esas debilidades y que aún más cuando somos los elegidos también somos débiles de caer en esas debilidades. Entonces, siempre acordémonos de eso y presentando la oración, el sacrificio, las ofrendas por esas necesidades, pero no convirtiéndonos en jueces. Entonces los cristianos, mucho más que solamente esperar un milagro, también somos aquellos que adquirimos una responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad está el interceder por los demás, por nuestra nación, por nuestro pueblo. Y que nos dice Ruth, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos a la oración? En nuestra agenda diaria tenemos agendado muchas actividades, pero muy poco entre ellos encontramos la oración.
¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos para estar delante de Dios? Oramos por la mañana cuando salimos al trabajar, algunos, y posiblemente de ahí ya nos olvidamos de seguir estando en ese contacto con Dios. El tiempo que tengamos con Dios es vital, es importante, no solamente para el beneficio de los demás, sino también para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro espíritu. Amén. Como segundo punto tenemos mantener el fuego encendido en el altar. Leamos Levítico 6:13. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, no debe dejarse apagar nunca. ¿Cómo logramos esto? Teniendo una constante comunicación con Dios, leyendo su palabra, orando, haciendo ayunos por todas las necesidades. Mantener ese fuego encendido es tener una oración unánime por una misma necesidad. La unión hace que esa oración tenga poder. Asimismo, se mantendrá ese fuego encendido en el altar. Orar unos por otros, orar por las necesidades, olvidarnos de nuestras necesidades para estar orando por las necesidades de los demás. Una llama, para que una llama se mantenga encendida, debe estar unida. Miremos un ejemplo para hacer una llama de carbones. Si esa brasa permanece prendida cuando los carbones están prendidos, unidos. Puede haber carbones que estén bien encendidos, pero si están alejados uno del otro, ¿qué pasa? Se van apagando poco a poco. Asimismo, nosotros debemos, así tanto en nuestro corazón como en el altar, esa llama encendida debe permanecer siempre, para que nunca se apague. Todo cristiano que permite que esa llama en nuestro corazón se vaya apagando, lógicamente llega el desánimo, nuestra vida se convierte en una monotonía. Y como nos explica Ruth, todo fuego para que se mantenga vivo necesita estarse alimentando de carbón, de leña o de lo que esté generando ese fuego. Y lo mismo pasa con Dios, ese fuego con Dios, ¿cómo lo alimento? ¿Y cuál es esa leña? La oración, la palabra, el constante contacto con Dios. ¿Cómo alimento ese fuego, esa pasión en mi hogar, con mi esposo, con mi esposa? Ese contacto, el estar con ellos, esas palabras de amor, el avivar. El problema de nosotros es que iniciamos con un gran fuego a nivel espiritual, pero poco a poco se va apagando. Iniciamos un gran fuego en nuestro hogar con nuestra esposa, con nuestro esposo, pero poco a poco se va apagando, porque no somos muy expertos en mantenerlo vivo. Amén. Tercero, tener sentido de pertenencia. El tener sentido de pertenencia es estar consciente de las necesidades espirituales como físicas del templo. El templo es nuestro segundo hogar. Nosotros en nuestro hogar, en nuestras casas, queremos tener lo mejor, queremos tenerla bonita, limpia. Necesitamos que todas las necesidades económicas estén solventando, pagar servicios, pagar todo lo que se necesita en un hogar, en una casa. Asimismo, nosotros debemos tener ese sentido de pertenencia, sentir que el templo como ser nuestro y mayormente en él habita Dios, porque en cada uno de nuestros hogares estamos habitando papá, mamá, hijos, familia, pero en el templo está principalmente Dios y Él se merece todo lo mejor. Entonces, tener ese sentido de pertenencia hace que sea un deber como elegido. ¿Qué más? Poner todos los servicios, poner a su servicio todos los dones, los talentos que Dios nos regala. Qué mejor servir a Él, que nos lo da todo, que
suple nuestras necesidades. Muchas veces en el mundo teníamos talentos, habilidades, teníamos cosas que bien las hacíamos en el mundo. Y como elegidos, ¿por qué no ponerlas al servicio de Dios, en agradecimiento a todo lo que Él nos ha regalado? Cuando nosotros entonces tenemos ese sentido de pertenencia con las cosas, con las instituciones, nos gozamos de estar en ese lugar y sobre todo cuidamos y aportamos, como dice Ruth. Nos es difícil aportar en algún lugar cuando no lo sentimos propio, cuando nosotros sentimos que ese lugar, nuestro hogar, es increíble. Nosotros podemos vivir muchos años en una casa y no sentir ese sentido de pertenencia. Por eso es que es tan difícil aportar, ayudar. Nos da igual, cuando no tenemos ese sentido de pertenencia nos da igual si las cosas se acaban, no se acaban, si funcionan, no funcionan. Solo a medida que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia, vamos a cuidar lo que tenemos, vamos a aportar para que las cosas crezcan y sobre todo vamos a gozar, nos vamos a alegrar de estar en ese lugar. Amén. Un cuarto punto, todos debemos comprometernos a luchar. Cuando nosotros tenemos una meta, un propósito, debemos unirnos para luchar. Acá en Números 1, en los versículos 2 y 3, nos habla de que Dios le pedía a Moisés que escogiese personas aptas para ir a la guerra, personas que sean capacitadas, personas que tengan ese coraje, ese compromiso de luchar, de sacar adelante a su pueblo. Entonces, asimismo con nosotros, si somos elegidos para servir, debemos tener ese compromiso para luchar, de estar unidos, de saber con quién contamos. Si verdaderamente contamos con esas personas que dicen ser, sí, yo voy a luchar, sí, yo voy a hacer algo para que este propósito salga adelante, para que en este propósito haya victoria al final. Entonces, así debemos ser. Ese es un deber como elegidos de tener ese compromiso para unirnos siempre a luchar. No desfallecer ni mirar atrás. El enemigo muchas veces utiliza artimañas para que la obra o para que cada propósito que tengamos no pueda avanzar. Al enemigo no le interesa que uno triunfe, que uno salga adelante. Al enemigo, él quiere que la derrota esté sobre nosotros, pero no, debemos, si hemos logrado que Dios nos elija para su servicio, no debemos mirar atrás, no debemos anhelar ese pasado, no debemos utilizar esas cosas que nos hicieron daño para que en nuestra mente las estemos recordando. Debemos pensar que Dios nos hizo nuevas criaturas y que Él nos da la oportunidad al ser elegidos para que tengamos una nueva vida con Él. Pasa algo importante entonces en este relato de Números capítulo 1. ¿El censo en qué consistía? En buscar personas aptas, ¿para qué nos dice ahí? Para la guerra. Recordemos que el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto en su condición de esclavo, por lo tanto, él no tenía que cuidar nada, él simplemente trabajaba y le daban de comer, eso es todo, él era un esclavo. Ahora era libre y tenía que aprender a mantenerse libre, y la única forma de aprender a mantenerse libre era si aprendía a pelear, a guerrear, porque de lo contrario, ahora Dios lo hizo libre de Egipto, pero tranquilamente podía pasar a manos de otros. Recordemos que en la antigüedad, ¿quién eran los que gobernaban? Los más fuertes. Por lo tanto, el pueblo de Israel ya había salido de la esclavitud de Egipto, pero ahora era necesario aprender a conservar esa libertad y para poderlo lograr era necesario aprender a pelear. Por eso el censo, ¿en qué consistía? En buscar jóvenes que estén dispuestos para la guerra. Dios ya nos ha hecho libres de la pobreza, de la mediocridad, de muchas cosas, pero no basta con eso. Dios ya nos hizo libres. Ahora a nosotros, según lo que le pasó al pueblo de Israel, Dios a nosotros ya nos hizo libres de todo eso, ya nos puso en otro nivel, en otro estatus. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Sostener eso.
mantener eso. Y para eso se necesitaba aprender a pelear y hoy igual se necesita aprender a pelear. Dios nos ha dado cuantas cosas que las hemos perdido porque no hemos aprendido a pelear. Estamos en una constante guerra, la guerra todavía no ha terminado. Seguimos en esas guerras. Cada día hay una guerra diferente que tenemos que pelear. El problema es que la falsa espiritualidad nos lleva a solamente creer que Dios puede hacer un milagro, y eso es verdad, Dios hace un milagro. Con el pueblo de Israel hizo un milagro, los sacó de la esclavitud, pero ahora ellos tenían que aprender a mantener esa libertad. Dios ha hecho un milagro ya en nuestras vidas y lo va a seguir haciendo, pero hay cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender a luchar para mantener esa bendición que Dios ya nos ha dado. Amén. Como quinto punto y último, debemos cuidarnos para no caer. Como seres humanos siempre estamos expuestos a caer. No debemos confiarnos demasiado, porque el exceso de confianza hace que nos descuidemos y así cometamos errores. Cuando nosotros hemos logrado algo en nuestra vida, tenemos un propósito y lo hemos logrado, muchas veces nos descuidamos. Tenemos la excesiva confianza de que sí, yo puedo, sí, ya es suficiente, yo me creo autosuficiente. Entonces, no, yo ya lo logré y ya, terminé. Pero esa excesiva confianza hace que nos descuidemos. La excesiva confianza hace que nos descuidemos, en este caso, de orar. Dicen, no, yo ya tengo un ministerio, yo ya llegué a donde quería, ya. Pero si tenemos esa confianza, no, yo creo que ya no necesito más. En el estudio de la palabra, no, ese devocional es pan comido, yo voy y lo digo y ya. Pero si nosotros tenemos esa confianza excesiva y decimos, no, si yo ya puedo, en mis propias fuerzas, Dios de pronto hace que cometamos errores, que caigamos. Debemos siempre estar bajo la sujeción de Él, pedirle día a día la sabiduría para equivocarnos menos, para hacer las cosas mejores cada día, porque en nuestras fuerzas sabemos que no las podemos hacer. Ese punto importante entonces, ¿por qué a veces nosotros no nos cuidamos? Cuando nosotros conseguimos algo, lo primero que hacemos es descuidarnos. En las parejas es muy típico encontrar ello. Luchamos cuánto tiempo por conquistar a esa novia, lucha cuánto tiempo por conquistar a ese novio. Una vez que lo consigue, una vez que ya es el esposo, una vez que es la esposa, nos confiamos, nos descuidamos, ya no iniciamos ese proceso de conquista. Por eso, cuando nos habla de que el que esté de pie, cuídese de no caer, no tanto de no caer en la tentación, no tanto de no caer, porque a veces nosotros nos super espiritualizamos y entonces pensamos que simplemente Pablo nos está hablando de no caer en tentación, pero nos está hablando también de no pienses que porque ya lo has conseguido no lo vas a perder. No pienses que porque ahora ya lo tienes, entonces ya está asegurado. En los hogares cometemos un gran error y nosotros pensamos que cuidar a nuestra esposa es ponerle un candado. Pensamos que cuidar a nuestra esposa es ahogarla. No, es conquistarla. Si cada vez tú conquistas a tu esposa, entonces la estás cuidando. Si conquistas a tu esposo, lo estás cuidando. Pero a veces nosotros pensamos que es cogerlo a palo, cogerlo a leña, y de esa manera lo estoy cuidando, de esa manera la estoy cuidando. Pablo nos está diciendo ahí, cuida lo que tienes. Si piensas que estás de pie, no creas que no vas a caer. El solo hecho de haber logrado algo, no creas que es suficiente, si es en la parte emocional. Y si es en la parte económica, igual. El hecho de que tú tengas un negocio próspero, ¿significa que siempre va a ser próspero? No. Si no lo cuidas, va a dejar de ser próspero. Puede ser que tu negocio hoy esté pasando un buen nivel, pero si no lo cuidamos, pronto va a ser un fracaso. No importa qué logros hayamos alcanzado en la vida, tenemos que aprender a cuidarlos. Cambiemos eso de que el que crea que esté de pie, cuídese de no caer. Cambiémoslo por el que ya ha conseguido su sueño, su propósito,
No crea que no lo va a perder. Siga luchando, porque tarde o temprano, si no lo cuida, lo puede perder. Amén. Entonces, recordemos esos deberes de un elegido. Presentar las necesidades del pueblo, actuar con misericordia, no convertirse como un juez, mantener ese fuego siempre encendido, tener ese sentido de pertenencia, y todos debemos comprometernos a luchar y cuidarnos para no caer. Entonces, si todo esto Dios nos ha ayudado hasta el momento, entonces el ser elegidos por Dios es un gran privilegio, porque tenemos la oportunidad de disfrutar una nueva vida llena de bendiciones. Aunque haya aflicciones, Dios siempre nos va a levantar. Solo sirve a Dios de corazón y Él se encargará de tu necesidad. Amén. Como nos dice Rudy, entonces todos somos elegidos. Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, entonces todos somos elegidos, todos somos sacerdotes. Dios nos ha elegido para dos cosas, para servirle a Dios y a través del servicio llegar a tener una vida excelente, llegar a tener una vida de felicidad. Pero todo eso depende de cada uno de nosotros. Dios nos ha elegido, nos da las herramientas, nos da los medios para que nosotros vivamos bien, pero depende de nosotros si seguimos viviendo bien o viviendo mal. Si Dios nos manejara la vida de tal manera que nosotros siempre viviéramos felices, significaría que somos robots, o somos muñecos programados por Dios. Un robot programado para ser feliz. No, pero Dios no quiere personas programadas para ser felices. Eso depende de cada uno de nosotros. Dios nos da las herramientas, Dios nos da los medios, Dios nos prepara, pero hace lo imposible y nosotros tenemos que hacer lo posible. En el mundo hay dos cosas, hay cosas imposibles que le corresponden a Dios y hay cosas que son posibles que le corresponden al hombre. Nosotros los cristianos nos limitamos solo en la parte super espiritual, imposible, y a eso le llamamos un milagro y vivimos siempre de ese milagro y eso está bien, pero nos estamos olvidando de esa parte humana que nos corresponde también a nosotros. Por lo tanto, Dios nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha preparado para ser felices, para tenerlo todo, pero depende también de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo para conservar eso que Dios nos ha dado? Esa es la enseñanza entonces en esta mañana de parte de Dios. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, en una nueva emisión, un nuevo estudio de la palabra que nos ayudará a tener vidas de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Con el pueblo israelita que hiciera un censo entre todas las tribus y que de cada tribu sacase varones aptos para la guerra, varones de 20 años o más. Pero miramos que esto no sucedió lo mismo con la tribu de Leví, porque para ellos Dios tenía otro propósito, ser apartados para Él. Él los eligió para servirlos a ellos. De todas maneras, este servicio era grande y maravilloso. Los otros irían a las guerras, pero los levitas serían escogidos para su servicio. Asimismo sucede en nuestra vida. Cuando tomamos la decisión de apartarnos del mundo para servir a Dios, tenemos la oportunidad, vemos esa oportunidad para vivir una mejor vida. El ser escogidos por Dios es un privilegio, pero por favor, a mi papá. 24 nos enredamos en Ya llegó tarde.
Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro devocional diario, empezamos a estudiar un nuevo libro que es Números. En este libro nos relata que Dios pide a Moisés, que estaba en el desierto, también es una tarea que no es tan fácil de cumplir. En esta mañana vemos que si somos elegidos por Dios es para servir, para ponernos a su servicio, para apartarnos de todo lo malo, de todo lo desagradable delante de Dios, para servirlo en agradecimiento, para servirlo a Él y asimismo a su pueblo. El ser elegido hay deberes y requisitos que se deben cumplir. Hay unos requisitos que se deben cumplir, por ejemplo, en la antigüedad el sacerdote debía pertenecer a la tribu de Leví. Miremos en Números 18:4, que nos dice: te acompañarán y cumplirán sus responsabilidades en lo referente a la carpa del encuentro, o sea, el trabajo pesado, pero nadie que no esté autorizado podrá acercarse a ustedes. Mire que dice, si somos elegidos para servir, es para tener un trabajo pesado, pero esto no quiere decir que en nosotros se vuelva una carga. Esto quiere decir que este trabajo pesado era mantener las funciones del altar. Nadie podía entrar sin ser autorizado. Se debía cumplir esas leyes conforme a Dios lo deseaba, no hacer cosas que Dios no había mandado. Entonces, como nos dice Ruth, el solo hecho de adquirir responsabilidades hace que las cosas se vuelvan pesadas. Es diferente cuando nosotros trabajamos simplemente por trabajar o hacemos algo simplemente por hacerlo, pero a medida que nosotros vamos adquiriendo algún tipo de responsabilidades, ya no nos va gustando y nos parece que fuera un trabajo muy pesado para nosotros. Amén. Como segundo punto tenemos un cumplimiento, una fidelidad, un compromiso. Al ser elegidos por Dios, vamos a tener eso. En nosotros debe haber cumplimiento en todas las necesidades del hogar, una fidelidad, un compromiso de hacer todas esas cosas como lo manda Dios. El ser elegido, eso nos hace. Tener cumplimiento para ayudar en su obra. Sabemos que en la obra de Dios hay muchas cosas, muchas necesidades. Es estar consciente a todas las necesidades que hay en la obra, a todas las necesidades que hay en el templo. Entonces, esto nosotros, si somos cumplidos, si somos fieles, si tenemos compromiso,